La literatura. Lima Lee hoy presenta conversatorios por el Facebook de Lima Lee. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Hoy tenemos un encuentro, una conversación con un invitado muy especial. Tenemos una enorme alegría, en verdad, de poder compartir estos momentos con el gran poeta, el reconocido poeta, no solo a nivel peruano, sino internacional. Me refiero al gran poeta Willy Gómez Migliaro. Bienvenido, querido Willy, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Buenas noches, Florentino. Pues feliz, contento de poder estar en estos diálogos. Imagino siempre sobre el lenguaje, la poesía, lo que entregamos, lo que no entregamos. Y realmente desde aquí, desde Paucartambo, me llena de felicidad poder encontrarnos a través de estas pantallas y poder comunicar algo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Florentino. Muchísimas gracias a ti, Willy, de verdad, por esta oportunidad de permitirnos compartir siempre tus generosas reflexiones, tu sensibilidad y compartir también con el público que nos sigue en este programa Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos, esos destellos tan hermosos, esa manera en que tú eh, confrontas, abordas, poetizas el lenguaje, la vida misma, Willy. Y para mí es una gran alegría, un gran honor poder tenerte aquí con nosotros. Y yo quisiera, bueno, muchísimas gracias, Willy. Yo quisiera compartir con el público a modo de una síntesis, de una presentación de nuestro invitado, Willy Gómez Migliaro, una síntesis de su trayectoria. Willy Gómez Migliaro es ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía, Festival de la Lira 2015, un premio muy, muy reconocido. Ha dirigido las revistas de poesía Polvo Enamorado, Tocapus. Asimismo, ha publicado los libros de poesía unas primeras publicaciones del 2002, Eteria, Nada como los campos, del 2003, La breve eternidad, de Raimundo Novak, del 2005, todos bajo el sello de Hipocampo Editores. Asimismo, Moridor, un libro del 2010, en Pacarina Ediciones, Construcción Civil, para Caída Editores 2013, Nuevas Batallas, publicado en el 2013 también, Pintura Roja, en el 2016, Lírico Puro, Hipocampo Ediciones también en el 2017, Construcción Civil, que es de la publicación que se da a partir, ¿no?, de este premio internacional de la Lira Ediciones en Cuenca, Ecuador. Nuevas Batallas, la reedición, ¿no?, México en el 2017, la reedición de Lírico Puro en Chile, en la editorial Deriva, el 2018, y la reedición en México y Chile de Moridor y otros poemas, en la edición de Sinosargo y Mantra Ediciones el 2019. Entre los libros de investigación, del cual ha sido compilador también, ha sido compilador del libro Opempe, Relatos Orales Ayánica y Nomasillenga.
editorial Andes Book, el 2009. También otro libro es Cholos, 13 poetas peruanos nacidos entre el 70 y el 90, en Catafixia, 2014. Actualmente, Willy Gómez Migliaro es profesor de literatura, de escritura creativa, y ejerce también una importantísima labor en el asesoramiento literario. Muchísimas gracias, Willy, por encontrarte con nosotros. La primera pregunta sería, ¿cómo abordas todas estas diversidades de labores, la creatividad poética, la creatividad literaria, la asesoría literaria, la docencia? ¿Qué es lo que te mueve a compartir, a permanecer en esta dimensión del quehacer poético, ¿no? Porque eso es una dimensión pues, que en tu ser, en tu persona, se expresa de muchas maneras. ¿Qué es lo que te mueve a continuar, estimado Willy, en este quehacer de la poesía? Muchas gracias, Florentino, por tan bella presentación. En realidad son siempre curiosidades y amor con la poesía donde uno avanza. Uno busca los interlocutores necesarios, importantes, es decir, un acercamiento. Alguna vez llamaba a mi padre que uno se acerca a la gente hermosa y es esa gente hermosa la que te permite entablar esos diálogos. Uno busca dialogar, uno busca entregar un lenguaje, uno busca comunicarse con el otro. Creo que la poesía, esa misteriosa princesa, aún no me lleva por caminos insospechados. Hoy me encuentro casi dentro del mundo andino. Ayer estuve en el pensamiento, estuve en la filosofía del mundo amazónico con Ashánicas y Nomatsigengas, con quienes hemos trabajado mucho. Y ves, ahora me encuentro aquí, ¿no? Por una decisión. Creo que a veces esos caminos uno no los elige. No sabía que me iba a encontrar aquí, en este lugar tan bello que es Paucartambo, donde he podido encontrar otra dimensión de mi propia vida, de mi lenguaje, de los lenguajes incluso. Creo que ese encuentro con el mundo andino ha sido también para dejar de romantizar muchas ideas y el pensamiento, sobre todo andina, desde Arguedas, con quien siempre tengo una deuda poética en los campos ficcionales. Creo que aquí he encontrado también algo muy importante, que es el hecho de que ya Arguedas me ha permitido caminar. No me podía salir de este mundo arguediano y creo que lo he podido confrontar a través de la poesía. ¿Cómo se dio? No lo sé. Cada vez que quiero escribir este libro, este último poema que escribí en un libro que voy a publicar, se llama casualmente Los ríos profundos, de José María Arguedas, donde enfrento toda esta situación desde ese personaje que es el niño Ernesto y que vive en mí definitivamente. Y por eso creo que también ese llamado es este espacio en el que me encuentro cuando partí a conocer mi autoexilio aquí en este bello Paucartambo. Y estás en un espacio de suma belleza, Willy, y nos alegra muchísimo, como conversábamos unos minutos antes de iniciar esta entrevista en vivo, la presencia de la belleza, la manifestación de la tierra, algo tan inspirador, tan importante para una persona, para todos los seres humanos, pero todavía que puede ser recepcionado, me imagino, con más incluso sensibilidad en el caso de un ser humano
está abocado, ¿no? a la creación, a la creatividad, como es en tu persona, Willy, esta creatividad poética. Nos comentabas sobre los mundos amazónicos y el mundo andino, ¿no? Tú has efectivamente desarrollado un importante trabajo en la expresión, en la comunicación y en la investigación, por ejemplo, en la mitología amazónica, y ahora te encuentras en el mundo andino, con el cual nos mencionas que también tienes una profunda conexión a través de la obra, por ejemplo, de José María Arguedas. ¿Cuáles serían para ti, por ejemplo, cómo podrías expresarnos o contarnos, de repente puede ser muy amplio, evidentemente, pero haciendo una síntesis, qué aprendizajes sientes que has podido recibir, contemplar de tu experiencia en el mundo amazónico, y qué aprendizajes surgen ahora en esta experiencia en Paucartambo? Creo que es importante reconocer primero esto de volcarse a los orígenes de la poesía, desde el habla, desde la oralidad. Se han manifestado estas expresiones de contar, de ir narrando los acontecimientos de los espacios y de las comunidades. Mi primera experiencia hace el año 2008 hasta el 2011 en la Amazonía, en el mundo amazónico, de la selva central, con los hermanos Ashánicas y Nomatzigengas, también fue por una invitación de una amiga que era una regidora allá en la selva. Entonces ella era una dirigente ashánica y me invitó, y para poder escribir guiones sobre lo que había sucedido, toda la violencia que había sacudido a los pueblos de la selva central, básicamente los Ashánicas y los Nomatzigengas. Cuando comencé a iniciar este proceso de ir recopilando información, es muy probable que el otro no estuviera todavía curado. No había una restitución de parte de ellos mismos. Ellos querían olvidar, no querían recordar, ¿no? Entonces, se cambió todo este panorama y me encontré con un profesor y me dijo que por qué no nos dedicamos a recorrer en comunidades ashánicas, tanto por las vertientes del río N como por las vertientes del río, no me acuerdo, del río Negro, río N y Perené, digamos, y nos dedicamos con muchos profesores bilingües a recolectar estos relatos ashánicas y nomatzigengas. Fue una experiencia en verdad muy rica, de encuentros y desencuentros para alguien como yo, pero también qué ha significado esto, como te decía al principio, era el encuentro también con la poesía, con esos orígenes, es decir, cuánto del habla tiene mucho significado en los procesos de nuestra escritura como seres, obviamente, occidentales, que hemos traído somos esta parte de esta ciudad letrada. Y sin embargo, creo que a partir de este viaje a estos espacios donde las subjetividades están presentes, me permitieron a mí saber que aquello que uno escribe, esa forma mecánica de escritura, pero sobre todo la poesía, estaba y se desprendía, ahí estaba el origen, ¿no? Esto es en el mundo amazónico, también encontré parte de mi poesía. Entonces yo tuve esos chispazos para poder concebir lo que era también un libro que ganó este premio, que se llama Construcción Civil. En Construcción Civil creo que este viaje me permitió también tener una forma de saber contar, de ir relatando, porque la poesía es ese relato también que queda en la memoria, y si no está en la memoria, reinventamos e inventamos esa memoria también para poder tener, ¿no? Esa forma fragmentaria de ir contando
la historia, de ir contando las anécdotas de este mundo. Entonces eso sirve de alguna manera a la poesía. Y ahora en el mundo andino no hago sino encontrar, creo que el cambio fue distinto, porque salí de Lima, una crisis emocional en que me encontraba, y entonces partí y fui recibido primero en el Cusco, luego en Paucartambo. En Paucartambo era un extranjero, o sea, ni siquiera un peruano, y entonces tenían que saber encontrar la forma de poder entablar un diálogo con ellos. Creo que con el tiempo, en estos 3 años que ya estoy aquí, esto se ha ido afianzando, la confianza, el amor, pero sobre todo también volver al encuentro de los orígenes de la poesía en general, ¿no? de países como los nuestros, hispanos, de la colonia, y vas encontrando esa lucha también misma de saber no justificar ese trabajo diario contra el lenguaje, con el lenguaje, sino simplemente para poder ir a afianzar también una especie de canto, de seguir en el misterio de ese canto que es la poesía. Y qué maravilloso esto lo que nos comentas, querido Willy, sobre estas dos vivencias, ¿no? Del mundo amazónico y cómo también tú vas fluyendo, encontrándote en este mundo y tu vivencia actual. Y quisiera, uno de las diversas experiencias que nos has contado, por ejemplo, volverse a los orígenes de la poesía, ¿no? Esta poesía que tú lo expresas de una forma tan hermosa, pero a la vez tan sencilla y clara, la poesía como un contar, ¿no? Una manera de contar. Yo quisiera preguntarte, Willy, esta visión de la poesía, que es una visión, al menos desde mi perspectiva, para una visión mítica, ¿no? Una visión de la poesía como narrando esos orígenes que son en este momento, porque todo se está creando permanentemente, ¿no? Pero esta visión que tú logras plasmar además también de una manera como un eje, como un centro irradiante en tu obra, Willy, esta visión, ¿cómo, cómo se reconoce en tu vivencia? Cómo lo llegas a reconocer? Son intuiciones que aparecen ya en una temprana juventud, son intuiciones que las comprendes a partir del contacto con una obra determinada, o son intuiciones que quizás por una transmisión, por una cercanía, quizá una persona, un familiar, un ser querido, que de alguna manera, sin hacer poesía, pero transmitiéndote esa poesía, pudo calar en ti esta visión de la poesía como un contar. ¿Cómo surge esta visión, Willy? Lo maravilloso es que uno es una indefinición total. Las identidades son procesos extensos. Mañana no sabemos qué seremos. Definirnos es difícil. Es más, ni siquiera uno piensa definirse. Pero uno avanza en el pensamiento. Creo que lo mío tiene mucha relación con una mezcla de migraciones que se dan, ¿no? A través de mi madre, del mundo europeo, Italia, ¿no? Pero también es el lado de mi abuela. A través de mi abuela, a través de sus cantos, de los cantos de los huaynos que ella solía cantarme cuando yo era muy pequeño, nació en mí esa curiosidad. Mi abuela era quechua hablante, era de la región de Apurímac, básicamente de Abancay,
Yo he ido después, más o menos en el año, supongo que en 1900, en el año 2000 o antes del 2000, fui a encontrarme con este mundo que me había entregado mi abuela. Creo que por ahí nace también esta cosa, no solamente cuando yo me he venido al mundo andino, muchas personas han creído que se me iba a volver un poeta del mundo andino. No es así, yo simplemente integro esta forma de pensar y vaya pretensión de repente de pensar este mundo andino, de pensarlo de otra manera, pero desde ese origen que también encontré en una mujer como Isabel Tello, que es mi abuela, a quien le debo estas curiosidades, estos descubrimientos, ser un fantasma de la imaginación. Es ella, a través de los cuentos, a través de las fábulas, de los mitos y leyendas, la que despertó también en mí estas fugas, estas canciones y estas interrupciones también en el contar la poesía, en el saber cantar. Creo que ella ha sido la primera persona en mostrarme estos caminos también ficcionales y siempre la recuerdo. Es como no recordarla. Creo haber escrito Construcción Civil y va a parecer tirado de los pelos, pero creo que cuando yo escribía Construcción Civil, al lado de mi escritorio, quien me acompañaba y me dictaba todos estos cantos de construcción civil fue ella, sin lugar a dudas fue ella. Y creo que ese diálogo que tuve con ella es lo que me permitió definir no solamente un tipo de canto, una poética, simplemente afianzarme a través de esta loca imaginación que es también la poesía, ¿no? Hermoso, Willy. Es muy conmovedora esta experiencia que nos transmites de este dictar de la abuela, de la imagen de tu abuela, eh, compartiendo además este libro, ¿no?, tan significativo de construcción civil, y que esté allí, y me conmueve mucho este tributo, este homenaje que le haces a ella, ¿no? Precisamente como una voz permanente. ¿Cómo es que nuestros abuelos, nuestros ancestros retoman una conexión en determinado momento de nuestras vidas y se quedan en nuestras vidas quizás para orientarnos, quizás para que nosotros podamos también expresar algo que ellos quisieron en su momento, o que lo hicieron y que hay que volver a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es en ese sentido, Willy, esa posibilidad de expresión poética en la que te encuentras trabajando ahora, o dentro de esta vivencia, que a mí también me parece maravillosa, esta forma en cómo tú lo enuncias, que realmente pues nosotros no podemos definirnos, no tendríamos por qué definirnos, y estamos en un fluir. Yo, desde la primera vez que tuve la alegría de conocerte y conocer tu obra, siempre encontré en tu personalidad y en tu quehacer poético esa fluidez y profundidad de canto, esa fluidez y profundidad y generosidad también de trato, ¿no? Como persona, como ser humano, Willy, y yo quiero agradecértelo también públicamente por esa generosidad tuya permanente, generosidad que yo lo veo también, por ejemplo, en la docencia y en en los talleres que tú vienes realizando, que me gustaría en un momento poder también tocar ese tema, Willy, si te parece. Pero, ¿cómo, qué canto viene, Willy? ¿Qué canto, de qué ancestro, o qué canto está tocando en tu corazón en estos momentos, Willy?
eh, que sientes tú como quizás uno puede sentir el viento o la música. ¿Cuál es el canto que está resonando ahora en tu corazón, Willy, con respecto a la creación poética o a otros proyectos que tú tengas? Yo he manifestado en algunas entrevistas que uno es una especie de ser libre, salvaje, creo. Con mi abuela empecé a reconocer esto que era la poesía. Yo era un niño con muchos temores, que escuchaba de alguna manera estos cantos en mi cabeza, y creo que esta mujer maravillosa que es mi abuela, fue la que me fue orientando a no tener miedo a esas voces que estaban en mí, y que me fortaleció de alguna manera, me fue entregando algo, no sé qué es, definitivamente hasta ahora no sé qué es lo que me fue entregando esta mujer maravillosa y hermosa realmente. Pero creo que me fue entregando también esas confianzas, me hizo sentir desde el primer día en que yo iba escribiendo, encerrado en mi cuarto. Creo que siempre sigo siendo ese niño a quien mi abuela le decía que era genial, ¿no? O sea, que sus poemas eran las de un genio. Entonces, desde esa actitud, desde esa visión también sigo escribiendo hasta ahora. ¿Qué me ha ayudado aquí? Aquí encontré grandes maestros, los maestros de la religión, pero también los maestros del poder de la palabra. Yo he vivido un renacimiento aquí en Paucartambo, y es a través del habla, es a través del contar, ¿no? La historia. Pero también es el hecho de contar mis propias historias con los chamanes, con los sabios aquí en Paucartambo. Y lo he encontrado para poder fortalecer y encontrar la salud tanto de mi mente como de mi cuerpo. Soy un tipo lleno de contradicciones y de temores, como todos, pero me fui afincando aquí, echando un poco mis raíces, como dicen, en Paucartambo, y esto me ha permitido esta doble salida. En estos 3 años, más o menos, espero publicar este año Manantiales, que es un libro, y que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con los gentiles, por ejemplo, ¿no? Los gentiles, los seres malos. ¿Por qué manantiales, no? Podemos encontrar esa transparencia desde el título del libro, pero es un obligarme a pensar y repensar este mundo andino a donde he llegado y donde vivo actualmente. Ese pensar es también otra contradicción que me lleva a un inicio y que tiene que ver mucho con este renacer de mí. Me permite otras cosas. El mundo andino me permite ese repensar las condiciones en que vivieron también nuestros antepasados, pero también darle un giro a este canto que he realizado para saber qué está pasando con nuestros mitos, qué están pasando con nuestras leyendas, en qué se han convertido, en qué se han degenerado, ¿no? Qué importancia tienen o no tienen importancia, cuál es la actitud, cuáles son los tiempos. Incluso vivo inmerso en otro tiempo aquí en el mundo andino, ¿no? Ya no es la rotación ni la traslación, pero también vives una lenta traslación y lenta rotación de tus propias imágenes, ¿no? De tu propio mundo, que no se hace ni mágico ni maravilloso, sino que se hace hiperreal. Entonces, cuando he sido capaz de poder, por momentos, ver a este fantasma de la imaginación que soy yo en el mundo andino, también me asusto, porque no sé lo que voy a entregar mañana cuando el libro, o pasado cuando el libro se publique. Entonces, eso es lo más fascinante de la poesía también, porque esta te permite entregar a plazos un lenguaje y disfrutar sobre todo de la escritura. Siempre lo he dicho, la escritura es un placer. Escribir poemas para mí sigue siendo fascinante. Desde el primer día que lo hice,
cuando mi abuela me decía que ese niño era, digamos, un genio escribiendo sus poemas, y bueno, así me siento, así me hace sentir saludable pensar que cada día que escribo soy ese niño genio que canta sus poemas, ¿no? Y qué hermoso que ese niño espiritual, ese niño con esa genialidad nos permita pues acceder, nos permita compartir y poder entablar ese diálogo con tu obra, querido Willy, y en vistas de ese diálogo y de poder escuchar la viva voz de su autor. Y te invitaríamos, Willy, si a ti te parece en estos momentos, de repente compartir uno de estos cantos, de estos poemas, si te parece. Yo no sin antes mencionarte, Willy, que, por ejemplo, hablando de estos cantos transmitidos sutilmente, estos cantos hermosamente expresados, ¿no? Te comento que, por ejemplo, en algunos momentos también de mi propio proceso creativo, cuando he desarrollado un libro, he accedido, por ejemplo, también a leer en voz alta tus poemas, por ejemplo, de construcción civil, ¿no? Y nutrirme de esa música, ¿no? Y poder entrar, ¿no? En esa diversidad, en esa complejidad, ¿no? Como una suerte también, pues, de mantra, ¿no? Que uno lo revitaliza poéticamente, ¿no? Quería comentártelo, Willy, y agradecerte por eso. Muchas gracias. ¿Verdad? Y Willy, bueno, Gracias a ti. Gracias. A ver, dos breves poemas de construcción civil, un libro no sé, yo recuerdo cuando terminé de escribirlo, corrí inmediatamente, vivía también por ahí por Miraflores, y corrí inmediatamente a casa de Dalmacia, y era, pues bueno, 200 poemas que estaba feliz, y se los entregué, y le dije a mi querida y admirada Dalmacia Ruiz Rosas que aquí estaba el libro, que ya terminé este dictado. Recuerdo que le dije que me han dictado, algo que me han dictado, y en ese dictado está mi abuela, ¿no? Entonces, trabajamos estos 200 poemas y lo reducimos a 100 poemas, ¿no? Entonces sentí que era pues un niño que estaba feliz con este libro, y ya cuando salió el libro me encontré con tantas respuestas, me encontré con otros interlocutores, y me preguntaban definitivamente qué era este libro, que hasta ahora tampoco sé lo que es, pero sí sé que es esto que tú has dicho un poco, estos cantos, estos mantras, estas repeticiones. Y bueno, a ver, les voy a dedicar dos de estas canciones de construcción civil. Héroes del Perú, transversales entre obsidianas, en la lona, piedra, oro de pueblo libre, deformados, conducen mi presencia para acabar siendo uno, a sección de esbozo, sentimiento e impulso percibido incesantemente, al traducir el aire de un gigante, de un Lázaro aprendiendo la construcción como manantial, de un país cierto que cierta golpeadores de instintos, que demuestran armar estados, que tienen razón cuando se agrupan desnudos y en la barra de las conversaciones oscurecen y con todo se descomponen. Tu cuerpo estaba afuera en los diarios, era un análisis espiritual, y detectiva occidental traía un físico por excelencia, un hablante colonial desde tu lengua de tulipanes, escribiendo pases de vuelta, desquitando en silencio contactos, bajo el sol del mediodía que atiende a una migración, en su baile de representación mítica,
y desaparece al vuelo. Sísifo, o no, llegaste en un transporte lleno y te volcaste sobre nuestros campos. Wow, bueno, hermoso. Además, cuánta me ha removido la nostalgia de escucharte también los recitales, Willy, con esa voz, con esa energía con la que compartes siempre tu poesía y qué bueno, qué maravilloso realmente volver a escucharte en este compartir y con este poema realmente Gracias. me lleva de una imagen a otra, pero con un centro, ¿no? Que sí, efectivamente no lo podemos definir, pero está allí, ¿no? Es potente, ¿no? Un centro potente ahí que, que nos, que nos afianza, ¿no? Nos afianza quizás en esas raíces invisibles del poema, Willy. Muchísimas gracias, de verdad, por haberlo compartido. Sí. Y además también poder aprovechar esta oportunidad también para saludar a esta gran poeta también y tenemos mucho cariño a Dalmacia Ruiz Rosas. Qué bonito esto, esta amistad que permite también esta creación. Willy, si nos puedes contar un poquito, ¿qué tan importante es para ti la amistad en el proceso de creación, en el proceso del quehacer de una poeta, de un poeta? ¿Cómo ves esta dimensión de la amistad? No sé si creo que hay unos problemas de conexión, ¿sí? ¿Me escuchas? Ahí te escucho. ¿Me escuchas ya? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, Willy. ¿Tú me Ya, escuchaste la ya, ahora pregunta? sí. Lo que sucede es que creo que esto también un poco lo aprendí de mi padre. Sí, perfecto. Sí, te escuché la pregunta. Yo creo que lo más importante siempre es haberse juntado a esta gente hermosa de la que tanto hablo. Creo que esa gente hermosa también son, de alguna manera, los maestros que te escuchan. Yo siempre digo, recuerdo haberla, cuando yo estaba en el colegio, cuarto, quinto año de secundaria, haber leído los poemas, porque yo me iba por las calles de Lima a buscar a librerías y haber leído los poemas de Dalmacia Ruiz Rosa. Fue la poeta, la maestra, la que me entregó su confianza. Vio a un chico joven, desesperado por las calles de Lima, ella era muy reconocida, y cuando la vi una vez, yo estaba por la calle Quilca, en mi deambular maldito, digamos, la vi con sus amigos del rock subterráneo. Y entonces me acerqué a ella y le dije que quería hablar personalmente con ella, que despidiera a sus amigos porque yo tenía unos poemas que leerle. Obviamente era un chico muy pedante y muy gracioso, supongo. Creo que ese fue el primer encuentro que tuve con mi querida Dalmacia. Y recuerdo que le leí esos dos poemas y nos tomamos una chata de ron en la calle Quilca, y en un lugar que se llamaba el Bar de los Recuerdos, me parece. Fue maravilloso porque encontré que me encontraba con una maestra, con una amiga, con una hermana. Entonces lo fue todo para mí y lo serás siempre. Y nunca acabó eso. Y entonces encontrarse con los maestros también es el desarrollo de la amistad. Tal vez yo los abandoné, tal vez me alejé, tal vez me fui, pero siempre vivo agradecido de ellos, ¿no? Washington Delgado, Hildebrando Pérez, Rodolfo Nostroza, Toño Cisneros, aunque nadie lo crea, pero fue para mí un interlocutor, Toño Cisneros, Rodolfo Nostroza, Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Roger Santibáñez, Domingo de Ramos,
Entonces Dalmacia entró, fue parte, fue ese apoyo también para que yo siga creyéndome el poeta. Entonces ya no me sentía solo en esta decisión y en esto que venía en mí, que era desesperadamente un arranque, esto de la escritura de los poemas. Entonces cada vez que me veía en esa situación, podía buscarla donde sea, o ella me buscaba por las calles de Lima y podíamos sentarnos a leer poemas. Creo que a partir de ese encuentro con Dalmacia, nada cambió, pero todo cambió también en mi poesía, en lo que uno va avanzando como persona, sobre todo como persona, porque somos las personas los que escribimos el poema, más allá de nuestras alucinaciones, visiones, luchas con el lenguaje, somos esas personas que escribimos el poema y que tal vez nunca vamos a terminar de escribir tampoco el poema. Creo que con ella fui aprendiendo en el camino todo esto que tiene que ver la locura del poema. Sí, y esa locura que quizá todo locura, ¿no? Que nos permite, sí, bueno, profundizar también dimensiones a veces que son muy desgarradoras, pero también curarnos, ¿no? De alguna manera en otros aspectos, pero que siempre se teje con esta historia tan linda, ¿no? Que nos has transmitido, Willy, de amistad, ¿no? Y que tú ahora también ejerces. Willy, cuéntanos un poquito sobre los talleres que, por ejemplo, tú vienes realizando. Yo, la verdad, o sea, con todo esto trabajo, pero a mí me encantaría en un momento, o sea, cómo participar en un taller, ser asesorado por un poeta de tu sensibilidad, de tu nivel, de verdad que es algo maravilloso. Cuéntanos un poco cómo se da esta relación. Hace 4 años creo que inicié en mi casa, allá en Lima, estos talleres de poesía. Bueno, por encontrar un nombre le puse taller de poesía y asesoramiento literario, digamos, pero más allá de los talleres, yo creo que la correspondencia que existe con mis amigos en los talleres es básicamente de leer. La lectura es fundamental, a nosotros nos encanta la poesía, yo vivo leyendo poesía todos los días, pero también es encontrarnos en otro tipo de lectura, es decir, escuchar la poesía en la forma en que leemos, es decir, que el poema también sea capaz de leernos a nosotros, ¿no? Y saber que en ese proceso somos los que hacemos conjeturas con el poema que estamos leyendo. Nuestros talleres son básicamente de lectura, luego de compartir nuestros poemas. Uno no enseña a escribir poemas a nadie. Es muy probable que si eres un versificador, eres un buen constructor de versos, podrías escribir un poema. Y yo creo que eso va más allá. Los talleres, en el fondo, a mí me encanta poder ejercer, ¿no? Ser un lector más, de poder caminar o acompañarnos juntos con mis amigos los días sábados o los asesoramientos literarios, poder acompañarnos en esa lectura, poder viajar también con el poema. Y entonces, luego, no, yo no puedo enseñarle a nadie a escribir como nadie me enseñó a mí. Uno tiene que ir siempre a contracorriente de lo que es. Entonces, y en el terreno del poema uno tiene que estar ahí, ¿no? Somos sujetos de este poema y por lo tanto, sujetos de este poema avanzamos. Y así, y ese sujeto que somos lo que somos. Yo creo que toda mi vida, todo mi pensar, todo mi estar aquí en esta vida se resume en encontrarme en mis poemas. A Willy lo van a encontrar siempre en sus poemas. Yo no porque cuente mi historia, porque no desconozco mi historia, y es más,
me reinvento e invento esta memoria a veces para poder saber tocarme y amarme y sentir a los demás. Entonces, las lecturas son fundamentales en los talleres. Luego viene, como te digo, esta parte que es el compartir los poemas, y es de ahí donde también entran las formas lúdicas de seguir avanzando con el poema, ¿no? Con los enunciados, con la búsqueda del ser, pero sobre todo también es esto que te había dicho antes, de llegar al origen del poema, ¿no? De saber dónde está nuestra voz, cuál es la dirección del poema. Es muy probable que tú me digas, la dirección de mi casa queda en la avenida Tacna, perfecto, pero ahora nosotros indagamos y nos preguntamos desde dónde escribimos, cuál es ese domicilio de nuestros poemas o de nuestra poética, y eso es totalmente divertido. Lo mismo sucede con los asesoramientos. Hay amigos, poetas, que quieren publicar su libro, lo tienen listo, y no hago sino hacer una lectura y dar mis comentarios y sugerencias para que, digamos, haya también el apoyo, la seguridad, la otra mirada. Creo que esas otras miradas son muy importantes en el proceso también de nuestras escrituras, ¿no? Y qué enriquecedor, Willy, todo lo que nos estás comentando, sobre todo porque desde ya tú manifiestas toda una poética, ¿no? Es una poética integrada, ¿no? Integrada en el sentido de que tu misma labor, tu quehacer creativo, viene de este escuchar o de percibir de alguna manera, hablamos ya poéticamente, ¿no? Este origen del poema, pero también tu quehacer, tu vivencial, es una suerte también de vaso comunicante o de espejo de este quehacer poético, ¿no? Entonces, finalmente, a la hora de encontrarte con esos otros caminantes, esos otros compañeros, esos otros viajeros, el gusto, la alegría, el gozo está en compartir ese andar, pero desde el poema, compartiendo los poemas, y hay unas frases, Willy, que nos has transmitido así para antologarlas, ¿no? Es decir, yo no puedo enseñar a nadie a escribir, somos sujetos de este poema, y sujetos de este poema avanzamos, es toda una ontología, ¿no? Es todo un planteamiento que tú... Sí, a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Porque somos sujetos de este poema y sujetos de este poema avanzamos. Qué maravilloso, o sea, estamos realmente, tu vivencia poética, yo lo vuelvo, no sé si me atrevería, de repente es mucho atrevimiento denunciarla como una vivencia mítica, ¿no? En la que realmente el poema es una suerte es una experiencia, no sabría cómo decirlo, Willy, yo tampoco, pero es una experiencia que toma, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo está ahí? Mira, porque, y luego nos dices, me van a encontrar ahí en mis poemas, ¿no? Porque todo mi estar, dices, todo mi estar se resume en el poema, y ahí me van a encontrar. Y creo que eso es maravilloso porque tú estás planteando si lo vemos así, ¿no? Una metodología, una pedagogía del poema, una pedagogía en la que tú no les dices de repente como quizás ahora que está de moda el discurso de las recetas, ¿no? Dice, bueno, haz esto, ¿quieres escribir un poema? Te lo voy a enseñar en 5 pasos, ¿no? Mira, no. O sea, tú creas un espacio, ¿no? Creas un espacio y que esta persona o personas o seres, estos viajeros, reconozcan qué los sujeta en ese parapente poético que quizás es lo que tú estás proponiendo, es un salto al vacío de la poesía, un salto al vacío en confianza, ¿no? Con esa confianza innata, Willy. Es maravilloso. Sí, sí, yo me acuerdo que a los 15 años había una antología que encontré, después la encontré en una traducción de Silvino Campo y Jorge Luis Borges sobre la poesía, los poemas de Emily Dickinson. Creo que
fue una de las poetas fundamentales también a quien descubrí a Emily Dickinson, y encontraba que a cada momento me hacía saber esta tal Emily Dickinson en sus poemas, que la poesía era otra cosa. En cada poema yo encontraba y me decía, ella está diciéndome que la poesía es otra cosa, pero ¿por qué me está diciendo que la poesía es otra cosa? ¿Qué tiene este sujeto también del poema que me hace pensar esto, que la poesía es otra cosa? Y nunca me decía lo que era, y ahí estaba lo fantástico, y ahí estaba ese misterio que aprendí de esta gran poeta que es Emily Dickinson, donde radica ese misterio del poema y de la poesía en sí. Creo que con Emily Dickinson aprendí a escuchar la poesía, entendiendo que ya nadie escucha poesía, obviamente, ¿no? Pero ahí está, leer ese texto, leer ese poema de Emily Dickinson me llevó no a descubrir ni a entender los misterios, sino a llenarme y a vestirme de esos misterios. Y entonces es una escritora fundamental y creo que en ella encontré también esto, ¿no? En ella y en Rubén Darío, quien me mostraba y a quien leía como un hacedor de una técnica extraordinaria, ¿no? Aquel que incrusta sus castillos, sus diamantes en un papel, en una pared o en el mundo mismo. Creo que Darío es el que es capaz de tener este tipo de escritura, más allá de esa genialidad musical, pero creo que lanzar sus castillos, princesas, colores y música, la hacía de alguna manera así, ¿no? Entonces, creo que también Darío me dio esa oportunidad de poder leerlo de esta manera tan extraña como me gusta leer a mí la poesía, de apoderarme del poema, de ser yo el que está ahí en el poema, de buscar ese interlocutor y serme parte de esto. Darío fundamentalmente era esa percepción, ese sonido, esa música, ese timbre, pero también era esa disposición del verso, ese arrojar cada una de sus imágenes, cada una de las cosas de las cuales también pertenecemos, y las arrojaba, es muy probable, en una tela, y ese arrojar estos elementos me parece una técnica maravillosa, y creo que también de él aprendí. Hermosísimo, Willy, esto que mencionas. Mira, yo realmente escuchándote ahora y evidentemente en otras ocasiones anteriores, cuando he tenido la oportunidad de escucharte en recitales, o bueno, en las entrevistas también que te han hecho en los medios de comunicación, ¿no? Pero es como que en este momento todo entrar a un redondearse, ¿no? A una culminación sí, muy significativa para mí, porque tú siento que nos estás revelando cosas muy fundamentales. Yo, cuando mencionas, por ejemplo, que entras al misterio, ¿no? Que con Dickinson, con Emily Dickinson, te dice, la poesía está en una parte, no es esto por si acaso, la poesía está en otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero lo persigues y esto te permite aprender a escuchar la poesía, a vestirte de ese misterio y a llenarte de ese misterio, y me hace ver, o sea, es como si nos relataras una experiencia que desde otro punto de vista, quizá tendríamos que leernos algunos de los profusos y largos ensayos de Heidegger, pero tú nos entramas en este momento de una manera, y ese es el don, quizá la potencia de la poesía, que nos direccionas, nos sitúas en una experiencia fundamental. Aprendí a vestirme de esos misterios, no a revelarlos, no a tratar de escudriñarlos, sino a vestirme de esos misterios, a llenarme de esos misterios, Willy. Pero por otro lado,
y aquí quiero lanzarte esta pregunta, Willy, porque aprovechando este momento que te tenemos tan cerca, a pesar de la virtualidad, pero te sentimos muy cerca en tu espíritu, en tu creación. Eh, Tú, si bien es cierto, tienes esta poética del poder fluir, este respeto, esta reverencia al misterio, este contar el poema, pero también tienes una agudísima sensibilidad de la forma, de la técnica. Nos lo has mencionado a Rubén Darío, hacedor de una técnica extraordinaria, y tú tienes, eres un realizador de una técnica también extraordinaria. Willy, si bien es cierto, claro, uno puede no enseñar a escribir poesía, pero cómo sugerirías, por ejemplo, a las personas aquí que estamos buscando desarrollar quizás nuestra técnica, a los jóvenes, las jóvenes poetas o las personas que tienen este impulso creador, cómo sugerirías en esta sensibilidad tan evidente y tan profunda, tan intensa tuya, también con la forma, ¿no? ¿Cómo sugerirías poder cultivar esta sensibilidad, Willy? Hace poco, hace poco llegó a mi taller un joven, no tan joven, que es ingeniero de sistemas. Me comentaba él que toda su vida había querido estudiar literatura, y él terminó con excelentes notas siendo un ingeniero de sistemas, creo, en la Católica, pero siempre le quedó esta cosa de la poesía. Él quería, no sé si cerrar o abrir esta posibilidad de entregar los lenguajes. Creo que cuando empezamos a leer sus poemas, eran poemas realmente reveladores, extraordinarios, precisos. Y entonces, ¿cuánto de este ingeniero de sistemas había en la poesía? ¿Qué otras cosas nos estaba comunicando, por ejemplo? Y es algo que aprendí, y lo aprendí de una manera hace poco, desde el año pasado que él está en mi taller, pero aprendo, por ejemplo, que esa formación, ¿no?, científica del ingeniero en los sistemas tenía que ver mucho también con lo que él hacía en la disposición de los versos. Sé que muchos poetas han trabajado esto de la exposición, las páginas en blanco, los tiempos, los momentos, los cortes. Creo que básicamente también en esto de encontrar una forma de escritura, otras formas de escritura están ahí, y están ahí mis amigos con quienes estamos leyendo siempre. Es decir, escuchar. Yo parto siempre de la necesidad de escuchar. Transformo, me gusta traer los lenguajes de la calle, los sonidos de aquí, de la naturaleza, y los llevo conmigo como si fueran objetos tan reales que me sirven para poner ahí el poema, para ir construyendo ese poema. En esa construcción del poema se insertan también estos diálogos, estas conversaciones. En Paucartambo me encanta, ahora no puedo ir a los mercados a un momento, pero en Paucartambo me metía a los mercados y escuchaba a la gente, me gustaba encantar. Entonces me encantaba con esas historias, con esa forma también de burlarse de mí en otro idioma, ¿no? Tuve que ir entendiendo el quechua un poco porque yo sé cómo se burlaban de mí en los mercados, las mujeres, los hombres, ¿no? Entonces, pero eso me encantaba, ¿no? El poder encontrar el chisme, lo que había sucedido, cómo vendían, los olores. O sea, yo soy una persona de muchas percepciones, entonces equivalen. Entonces, ¿qué quiero cerrar con esto? ¿Qué me demostró este amigo que es ingeniero con sus poemas? Que también yo estaba aprendiendo de ese proceso de escritura, de esa disposición con que se arma la ingeniería, con que se construye la ingeniería
lo que construye es el futuro, esa ingeniería, ¿no? Es un ingeniero de sistema. Y los poemas estaban ahí, ¿no? Era un gran ingeniero que escribía buenos poemas y que escribe buenos poemas y que están relacionándose con aquello que él vive diariamente, que es la ingeniería. Entonces, el poema también es un ingeniero de sistemas, ¿no? El poema también es un ingeniero de sistemas. Qué maravilloso, Willy. Y quizás tú te vuelves también como se convirtió en un momento tu venerable abuela, la señora Isabel Tello, como se convirtió de alguna manera y te transmitió ese poema que hasta ahora te sujeta en sus cantos. Tú también te vuelves una suerte de chamán, de Sí, mediador, de intermediario para que cada persona descubra su poema, que lo sujeta y le permita andar, Willy. Qué gran alegría y saber eso y decírtelo, Willy, que yo lo he experimentado, lo debo, lo vuelvo a mencionar, yo lo he experimentado leyendo tu libro en voz alta, Willy, entrar y muchas reconocer gracias. quizá ese poema que ya se me había, por los devenires de la vida, se me había, no sé, ocultado, y leyendo, haciendo el ejercicio de leerlo en voz alta, buscando precisamente una posibilidad, ¿no? De reunirme con la voz, leer, encontrarme con tus textos, con tus poemas, Willy, con construcción cívico lírico puro, y también en conversaciones contigo, Willy, recuperar eso. Yo creo que eso es un don muy especial, Willy, es un don muy especial que tú Muchas tienes, gracias. no solamente como poeta, sino como poeta del poema, que puede sujetarnos a cada uno de nosotros, como descubrir este poema, Willy. Te agradezco mucho por lo que vienes realizando, por lo que vienes haciendo. Yo quisiera invitarte, digamos, entrando en la culminación, en esto todavía que llamamos tiempo, que ya nos llega a culminar, pero quería invitarte, Willy, a que nos pudieras compartir un poema y quizás en estos momentos a alguien del público o cuando vean esta transmisión que queda registrada, alguien del público encuentre también su poema a través de este acto chamánico de la poesía que se ejerce, ¿no? Muchísimas gracias, Willy, de verdad. Gracias a ti, a ver este libro que he encontrado, que es Nuevas Batallas, que también salió, es una edición muy bella que sacaron en México Mantis Editores, de Luis Armenta Palpita, el poeta. Le encantó el libro y así es que salió alguna vez, algún año creo, no recuerdo, pero a ver, dice, para todos ustedes, gracias por la invitación. Migliaro, deformado en una imagen de hielo, constantemente picado, es Migliaro en el papel de otro enterrado o atendiendo una migración, cuando vuelve a nuestros campos y su llegada 20 años después prende velas y anuncia otro recorrido. Aquí existes, en una separación de violencia continua, donde nos vamos eligiendo centros, y el deseo y la posesión de las cosas empieza, como desde una antigua civilización que no sobrepasa este traslado de no ser para marcar la acción y el ruido de hacer estuche con palabras, y la política defina ese efecto alucinado de gente con abrelatas en las manos, cortando oscuridad de una proyección implícita, cortando palabras que fijan el objeto o raya la forma en que seguimos ese movimiento moderno. Gracias. Muchísimas gracias, Willy. Encantadísimos con este poema y que efectivamente va cortando con palabras todos los objetos y todas quizás esos miedos, esas ataduras que a veces no nos dejan
expresar toda nuestra creatividad. Creo que en principio íbamos a conversar sobre el tema específico de la creatividad, pero no ha sido necesario conversar sobre la creatividad porque nos has conversado en creatividad, Willy, y eso nos ha llevado a esa experiencia, y te agradecemos inmensamente, Willy, por este generosísimo compartir No, de tu vivencia y bueno, tu interioridad, Willy. De verdad, muy agradecidos. un honor, Y querido Florentino, poder realizar estas charlas. Todos muchísimas los gracias, deseos, Willy. los mejores deseos para ti y para tu público también. Y no nos queda sino también cuidarnos y llorar en el silencio, pero ser fuertes, también fortalecernos para poder ayudar a los otros, ¿no? Entonces eso es importante, pensar eso es importante. Sí, efectivamente, yo creo que es un gesto, una muestra de fortaleza, todo esto lo que nos has compartido, Willy, y en verdad también agradecerte en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en nombre del programa Gracias. Lima Lee, agradecerte por este tremendo compartir, para toda esta expresión que ha acontecido en estos momentos. Muchas gracias al gran poeta Willy Muchas Gómez gracias. Migliari, que esta noche nos ha acompañado en esta ciudad poética y la ha convertido un tanto más poética gracias con esa energía y esa creatividad. Nos has poetizado, Willy, en todo nuestro ser, y te agradecemos muchísimo por ello. Hasta otra oportunidad donde nos podamos reencontrar en este caminar, y nos recordamos, Willy, gracias a tus palabras, sujetos a ese poema de la vida. Muchísimas gracias. Esto ha sido Ciudad Poética, diálogos sobre Gracias arte y a ti. cosmos, con Willy Gómez Migliaro. Hasta entonces. Chao. Muchas gracias.